Bueno, hoy retornamos a la epístola de Primera de Pedro, que habíamos estado ya un tiempito ya, ¿verdad?, trayendo otros temas. Retornamos hoy y vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 12. Algunos de estos versículos ya los habíamos discutido, pero como hace tiempito que no estamos fuera de Primera de Pedro, pues los vamos otra vez a tocar en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 12. También le damos la bienvenida a los que nos están viendo por el mensaje grabado. También sean bienvenidos. Así que con un amén nos ponemos de acuerdo. Lo que vamos a hacer, vamos a orar, porque como es largo, a medida que los vaya leyendo, lo vamos explicando. Amén. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias, Señor, una vez más. Como siempre, comenzamos por la salvación de las almas, por tu amor, paciencia para con nosotros, que no nos pagas de acuerdo a como nosotros merecemos, Señor. Ahora, oh Dios, te rogamos por cada vida que está aquí, Señor, presente, y por los que están viendo, Señor, a través de la grabación, Dios mío, que tú les ministres, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno, Padre Santo, que trabajes en los corazones. La semilla va a ser regada, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu el que prepare el terreno y le dé el crecimiento, amado Dios. Sí, Señor, no tomes en cuenta la debilidad del predicador, Dios eterno. Así que rogamos, Padre amado, y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así, y vamos a ir versículo a versículo. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí vemos al apóstol Pedro bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Importante la palabra Señor, porque para los cristianos Jesucristo no es solamente nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor, lo cual significa que tiene señorío sobre nosotros, que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que ya no regimos nuestra vida porque así nací, porque así me crié, porque ese es mi carácter, sino que ahora regimos nuestra vida de acuerdo a lo que dice Jesucristo en su palabra, el señorío de Cristo. Jesucristo no puede ser nuestro Salvador si no es nuestro Señor. Eso hay que dejarlo claro. Continúa el apóstol Pedro diciendo, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. El hecho que nosotros estamos aquí reunidos y los que están viendo esto por medio de la grabación, que son salvos, que han venido a Cristo, es solamente un acto de la misericordia, solamente demuestra lo que es la misericordia de Dios, la misericordia que ha tenido para con nosotros. El hecho que podamos ser cristianos, que seamos salvos, no es por ningún mérito de nosotros, no es porque Dios vio algo bueno en nosotros, no es porque nosotros somos más inteligentes que los que no creen, más astutos, o que tenemos un mejor corazón que los que rechazan a Cristo. No, solamente por la misericordia de Dios, porque mira lo que dice aquí, Él fue el que nos hizo renacer. Para nosotros poder creer, Dios tuvo que regenerar nuestros corazones. ¿Cuándo? Al escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es que Dios nos regenere independientemente de su palabra, sino que al nosotros escuchar su palabra, la espada del Espíritu que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, por medio de esa palabra el Espíritu Santo obra y nos hace renacer, nos regenera, para nosotros entonces poder creer y poner nuestra fe en Cristo. Todo esto es un acto de misericordia. Y siempre tenemos que estar conscientes de eso, que siempre estamos mejor de lo que nosotros merecemos, porque si Dios nos fuera a dar lo que nosotros merecíamos, estuviéramos en el infierno hace mucho tiempo cada uno de nosotros. Es más, es que Jesucristo no tenía ni por qué venir a morir por nosotros. Eso fue un acto de amor y de misericordia. Que estemos respirando, cada respiro de nosotros es una muestra de la misericordia de Dios. La misma palabra del Señor dice en Romanos 9 que Dios dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Dios no está obligado a tener misericordia, ni tiene que tener la misma misericordia hacia todo el mundo. O sea,
Cuando la Biblia habla de que Dios no hace acepción de personas, no significa de que da el mismo trato a todos por igual, porque desde la misma Biblia vemos que no da el trato a todos por igual. O sea, vemos que, por decirlo así, Sara dudó, se rió cuando oyó al ángel del Señor decirle que iba a tener un hijo en su vejez, y ella se rió, como siendo yo vieja voy a tener un hijo a esta altura, ¿no? Y Abraham la reprendió, pero no tuvo ningún castigo. Sin embargo, vemos que el padre de Juan el Bautista, cuando dudó, quedó mudo. Entonces, ¿Dios los trató a los dos iguales? No. ¿Por qué? No sabemos. Porque Dios trata con cada uno como Él quiere. Cuando Pedro y Jacobo, el hermano de Juan, fueron encarcelados, la iglesia oró por ambos. Sin embargo, Jacobo murió a espada y Pedro fue librado. O sea, Dios tiene, hay que estar claro, o sea, Dios no está obligado en su misericordia, ni da el mismo trato a todos por igual. Nínive, Dios les envió el profeta, un profeta que no quería que la gente se convirtiera, a Jonás, que fue a regañadiente, obligado. Sin embargo, para que se arrepintiera la ciudad de Nínive, una ciudad perversa. Sin embargo, Dios no envió ningún profeta a Sodoma y Gomorra. O sea, vemos Dios, o sea, tiene misericordia del que tiene misericordia. Y el hecho que nosotros estamos aquí reunidos en esta mañana, escuchando la palabra de Dios, es un acto de la misericordia de Dios. Que estemos respirando es la misericordia de Dios. La salvación es la misericordia de Dios para con nosotros. Y según esa grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, una esperanza viva. La salvación es una esperanza viva. Aquí podemos tener muchas esperanzas. Yo puedo tener planes para cuando llegue mi retiro, que a lo mejor ni llego a retirarme, o a lo mejor cuando llegue a retirarme no voy a tener las cosas que estoy planeando, que estoy contando, que tengo esperanza en ellas. Hoy tenemos salud, mañana no. Hoy podemos tener una situación económica, mañana no. Hoy tenemos seres queridos, mañana no. Todo en este mundo es perecedero, todo, absolutamente todo. Pero la esperanza viva de la salvación en Cristo Jesús no perece. Es una esperanza viva, de verdad, una esperanza viva. Y es porque por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La espina dorsal del Evangelio es la resurrección de Jesucristo. Mahoma murió, se quedó en el sepulcro. Buda murió, se quedó en el sepulcro. María murió, se quedó en el sepulcro, aunque la religión tradicional diga otra cosa, se quedó en el sepulcro. Todos los demás líderes religiosos han muerto y se han quedado en el sepulcro. La diferencia con Jesucristo fue que resucitó. Y es la espina dorsal del Evangelio. Cualquier persona que niegue la resurrección corporal de Jesucristo no se le puede llamar hermano. Eso es algo. Podemos tener pequeñas diferencias en escatología, en otros temas que se llaman temas secundarios. Pero en lo que es los temas principales del Evangelio, no. En los temas fundamentales, de las verdades fundamentales del Evangelio, no. Y una de esas verdades fundamentales es la resurrección corporal de Jesucristo al tercer día. Eso fue lo que comprobó ser quien Él dijo ser. Eso fue la prueba. Porque cualquiera puede afirmar lo que Jesucristo afirmó. Pero ¿cuál fue la prueba? La resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esa es la esperanza, esa es la base, esa es la certeza que nosotros tenemos. O sea, alguien puede decir, bueno, ¿y cómo usted sabe que resucitó? Nosotros no estuvimos ahí, creemos por fe, pero aún así hay suficientes evidencias para creer que sí resucitó corporalmente, aparte de simplemente creer por fe. ¿Qué cambió a los discípulos? Los discípulos eran personas cobardes. La misma noche que Jesucristo fue entregado, huyeron y lo dejaron solo. Así que no nos sorprendamos si a nosotros nos dejan solo a veces hermanos, familiares o amistades en los momentos que más lo necesitamos. El mismo Jesucristo pasó por eso.
Estas personas estaban escondidas, aún el día de Pentecostés estaban todos reunidos, escondidos. O sea, ¿qué cambió a estas personas? El apóstol Pedro negó 3 veces con maldición al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿Qué fue lo que los cambió? La resurrección de Jesucristo. Si hubiese sido, las personas están dispuestas a morir por una mentira, pero una mentira que ellos creen que es verdad. Vemos como estos fanáticos musulmanes se suicidan, estas cosas bombas, porque ellos tienen la esperanza de que van a ir al cielo con un montón de vírgenes y todo esto es la recompensa. Nosotros que sabemos y que entendemos que eso es una mentira, pero para ellos es una verdad y por eso están dispuestos a dar la vida. Pero ¿quién está dispuesto a dar la vida por una mentira que ellos saben que es mentira? En este caso, si los discípulos, como fue la versión que dieron los judíos y que algunos ateos mantienen, si fuera que los discípulos robaron el cuerpo de Jesucristo y lo escondieron, no hubiesen estado dispuestos a dar su vida. Toditos ellos murieron muertes violentas, excepto el apóstol Juan. Todos los demás murieron muertes violentas por causa del evangelio. A diferencia de los sinvergüenzas y charlatanes que tenemos hoy, que se autoproclaman apóstoles, los apóstoles no se hicieron de dinero, no estaban por el dinero, a diferencia de estos sinvergüenzas que tenemos hoy en día, que están con el evangelio, la prosperidad y con yates privados y con tremendos imperios de dinero. No, los apóstoles no tenían dinero. Al paralítico, el cojo aquel, le dijeron, no tengo oro ni plata. O sea, estaban pelados. Mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. O sea, qué diferencia los autoproclamados apóstoles de estos tiempos, ¿no? Pero vemos entonces, si no era el dinero lo que los movía, ¿qué los movía a ellos al nivel de dar sus vidas? Obviamente la resurrección de Jesucristo. Eso fue lo que lo cambió. ¿Qué cambió el apóstol Pablo? Un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que creía que estaba sirviendo a Dios. Tenía celo de Dios, pero un celo equivocado, como lo tuvo la Inquisición Católica Romana, como lo tenían los protestantes que empezaron a quemar las supuestas brujas en la ciudad de Salem. O sea, como los mismos reformados que ahogaron a los hermanos bautistas o anabatistas que creían en el bautismo por inmersión. ¿Qué los movía? O sea, tenían celo de Dios. Equivocado. Pablo tenía un celo de Dios, persiguiendo a la iglesia, haciéndolos blasfemar, castigándolos. ¿Qué cambió al apóstol Pablo? Ver a Jesucristo resucitado. O sea, nuestra fe se basa en la resurrección de Jesucristo. No es que resucitó en espíritu, no, resucitó corporalmente. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que un día vamos a resucitar en nuestros cuerpos, en cuerpos glorificados, así como resucitó Jesucristo, para nunca más gustar la muerte. Y eso es lo que dice aquí, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y como dijimos aquí, todo lo que hay en esta tierra es corruptible, todo, inclusive incluyendo nuestros cuerpos, que se van decayendo con el paso de los años, ¿no? El automóvil, la casa, después de cierto tiempo se empieza a corromper, a dañar, necesita arreglos, ¿no? Como dije primero, la salud, los bienes. Hoy podemos tener algo, no, aquí no hay garantía. Hoy podemos estar bien económicamente, mañana no. Hoy podemos gozar de salud y una visita al médico cambiarnos completamente la vida. Hoy tenemos seres queridos, mañana puede ser que no los tengamos. O sea, todo esto es una realidad, más la salvación es completamente incorruptible. Es la esperanza viva, es lo que dice aquí. Y está reservada ¿dónde? En los cielos. No es aquí, no es en este momento de ahora, como muchos de estos falsos maestros andan diciendo que no, aquí y ahora. Aquí y ahora tenemos riqueza, tenemos salud, tenemos todo. No, esta herencia está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí vemos esta esperanza que nos da a nosotros aliento. Dice, somos guardados, no mediante las fuerzas de nosotros. Si fuera por la fuerza de nosotros, pero ¿quién?
Lamentablemente a veces vemos hermanos que ellos piensan que ellos son los que mantienen su salvación. No, mi hermano, aquí ninguno de nosotros puede mantener nuestra salvación. Las personas que piensan así no están conscientes de su naturaleza pecaminosa ni del poder del pecado. Si dependiera de nuestra fuerza, aquí nadie llegaría hasta el fin. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y es cierto, pero esa esperanza no está basada en nuestra fuerza. Vamos a perseverar. Nosotros creemos, y yo quiero dejar claro, a mí no me gusta el término ese de salvo siempre salvo. No, mejor el término que usaron los reformadores, que es la perseverancia de los santos. Nosotros creemos que el que ha sido verdaderamente escogido y el que es verdaderamente salvo va a perseverar hasta el fin. No estamos hablando de quiero dejar claro, no estamos hablando de una vida pasiva donde yo me siento en una silla a esperar que el Señor me quite el mal humor, que me quite todo lo malo. No, no. Tenemos que esforzarnos nosotros, mientras estamos aquí, esforzarnos, combatir, como vamos a ver la semana que viene, contra la carne, pero eso lo bueno es que eso no es en nuestra fuerza, es en la fuerza del Señor. Y eso es lo que dice, somos guardados por el poder de Dios, no por el poder de nosotros, no es por mi fuerza de voluntad, es por el poder de Dios. Esa es la esperanza que tenemos, de que vamos a perseverar hasta el fin. Porque mi hermano, es muy desalentador cuando nosotros miramos, a medida que nosotros vamos madurando en la fe, que vamos creciendo en el Señor, vamos a estar cada día más conscientes de nuestro pecado. Y es como una cosa, es como uno se siente más contento a medida que va conociendo más al Señor, más su palabra, que uno va madurando, pero a la misma vez se siente más triste al ver uno el pecado de uno, porque uno está más consciente del pecado de uno. Y esto es algo bueno, porque ¿qué nos entristece a nosotros? A nosotros nos entristece lo que anhelamos, pero no tenemos, ¿verdad? O sea, a veces esto puede ser de una manera pecaminosa porque anhelamos tener algo, a lo mejor de una mejor situación económica y no las tenemos, y entonces en vez de estar agradecidos con el Señor por lo que tenemos, estamos amargados, tristes por lo que no tenemos. Amén. ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque anhelamos algo que no tenemos. Pero así mismo como esa actitud es pecaminosa, también esta actitud es de esperanza y es todo lo contrario. Y es cuando nosotros anhelamos esa santidad, anhelamos servir al Señor, anhelamos obedecer al Señor, pero cuando miramos lo lejos que estamos de eso, porque eso es lo que queremos y anhelamos, nos ponemos tristes. Y esa tristeza es una tristeza según el Señor, porque él, como dice el apóstol Pablo, es la tristeza que produce arrepentimiento. ¿Ve? Entonces, claro, la persona que está contenta con su situación, que no anhela más nada, pues no tiene por qué estar triste. En este caso, en el ámbito espiritual, personas que están muy contentos con su situación espiritual, no son ni siquiera conscientes, ellos creen que ya están andando en una nube, miran a los demás por encima del hombro, o sea, piensan que no, que ya no pecan. Yo he oído hasta ese disparate, cristianos decir que ellos no pecan, no, que ellos cometen falta. La Biblia no me dice a mí que cometen falta, a mí me dice que pecan. Pues esas personas sí están en peligro. Pero mientras usted y yo, cuando miramos nuestro pecado, cuando oramos, cuando estamos conscientes que dijimos que, Señor, ayúdanos con este pecado y mañana lo cometimos otra vez y eso nos entristece y nos causa dolor, pues es una buena señal de que somos verdaderamente salvos. Porque el que no lo es no se molesta, no se entristece. ¿Por qué? Porque no anhela esa santidad, no anhela esa obediencia al Señor. Ahora, si el caso de nosotros es que nosotros pecamos y no nos sentimos mal y que igual nos da y estamos muy contentos, y como hay personas, o sea, que ya practican el pecado, pues entonces esas personas están en grave peligro, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Así de sencillo. O sea, así que vemos que somos guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. La fe. O sea, esa fe que tenemos la mantenemos por el poder del Señor. No significa que en un momento no dudemos. Sí, podemos dudar en un momento. No significa que en un momento no fallemos. Pedro negó al Señor con maldición. Esto no es un ejemplo a seguir, a decir, bueno, Pedro lo hizo, yo lo puedo hacer también. No, es una advertencia. Es igual que cuando el Señor dice, porque es que a veces nosotros nos gusta interpretar las cosas a nuestra manera. Como cuando el Señor dice,
que el espíritu está, ¿cómo es? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Que fue cuando él mandó a orar a los discípulos y ellos se quedaron dormidos. A veces utilizamos eso como excusa, pero eso no es una excusa. El Señor no está diciendo eso para excusar. Ah, bueno, es que la carne es débil, como decimos todo el tiempo. Bueno, yo quisiera, pero es que la carne es débil. No, el Señor está diciendo eso como una advertencia, para que velemos, para que estemos constantemente velando, sabiendo la debilidad de nuestra carne. No es una excusa para decir la carne es débil. No, todo lo contrario. Pero qué bueno que aún así sabiendo estas cosas, mantenemos, en un momento dado se puede dudar, se puede fallar, pero el verdadero creyente no va a perder la fe. Tomás dudó. Si usted va, dice que cuando Jesús es resucitado, antes de ser ascendido a los cielos, ya después en Mateo 28. Es más, vengan conmigo a Mateo 28. Esto se lo quiero leer literal. Vengan conmigo a Mateo 28. Mateo 28. Dice, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Oiga, algunos de los discípulos dudaban. ¿Se ha sentido usted a veces que duda? El otro día estaba leyendo yo un pastor que dice que momentos antes de entrar, de subirse, estaba cantando y ya en unos minutos se iba a subir al púlpito a predicar, que minutos antes se quedó mirando así y dijo, ¿y si todo esto es mentira? ¿Y si lo que yo estoy creyendo, o sea, si lo que yo estoy predicando no es verdad? Un pastor. Así que si eso se le ha pasado por la mente a alguien, no es el único. Un pastor. Y dice que empezó a llorar. Ahí la gente, me imagino, lo miraría y qué le pasará. A lo mejor es que está en un estado de bien espiritual y el hombre lo que estaba era batallándose con la duda. O sea, y se subió y predicó. Y le presentó las dudas y nosotros podemos presentarle las dudas al Señor. Pero vemos aquí que algunos de ellos dice que le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18. Y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga bien, él no dijo, se acercó diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que los que no dudaron, vayan a ser discípulos. No dice eso, ¿verdad? O no dice, vayan y hagan discípulos, excepto los que están dudando. No, los incluyó a todos. Los incluyó a todos. Vemos también que cuando se apareció anterior a esto, a los discípulos, y le contaron a Tomás, que es famoso por la incredulidad, ¿no? Y Tomás, ¿qué fue lo que dijo? No, si no lo viere, no creo. Y si no metiere mi mano en su llaga y en sus manos, no creo. Se aparece Jesús y le dice, o sea, meta aquí tu mano, o sea, verifica. Y dijo, y cree. Y bienaventurados los que creen sin ver, ¿verdad? Y eso somos nosotros. A la misma vez no excluyó a Tomás de los demás apóstoles. Él no dijo, vayan todos ahora a predicarlo, espérenme en Jerusalén, todos excepto Tomás. No, lo incluyó. Y eso es una esperanza, mi hermano, o sea, para nosotros que tenemos nuestras batallas. Entonces, podemos tener momentos de duda, podemos tener decaimiento, pero a la misma vez somos guardados. Si somos verdaderos creyentes, tenemos la promesa de que vamos a ser guardados por el poder de Dios mediante la fe, que la fe no va a faltar. Fíjate que antes de que Pedro cayera, el Señor le dijo, he aquí Satanás os ha pedido para zarandeados, pero yo he rogado que tu fe no falte. Pedro cayó, pero la fe no faltó. Puede decaer en un momento dado. Podemos sentirnos alejados de la presencia de Dios. Podemos sentirnos de repente ¿qué está pasando con nosotros? A lo mejor ni creyente ni cristiano soy. A mí definitivamente se me ha pasado ese pensamiento. Dios mío, pero es que no cambio, es que yo a veces pienso que no soy ni creyente. Podemos sentirnos de esa manera, pero esa fe no va a caer completamente, esa fe no va a faltar.
como no faltó con Pedro, como no faltó con Tomás, Santo Tomás, como no faltó con los discípulos aquí, que algunos de ellos dudaron, aún estando el Señor ahí, dudaban. Porque la promesa que tenemos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vemos en la Biblia que habla del presente siglo y del siglo venidero, o el tiempo de ahora o el tiempo postrero. O sea, y esto va a ser manifestado en el próximo, en la eternidad, cuando Cristo venga. En lo cual, y versículo 6, y esto lo habíamos tocado, así que lo voy a tocar muy por encima, en lo cual vosotros os alegráis. Eso nos debe de causar alegría, ¿verdad? Esta esperanza que tenemos, este poder que, como dice el Señor, que el que comenzó, el Señor por medio de Pablo, el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esa es la promesa que tenemos, que somos guardados mediante en la fe. Pero veamos, eso nos causa alegría, y a la misma vez que nos causa alegría esa esperanza de vida eterna, lo que tenemos, dice ahora el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, tenemos la esperanza de gloria, pero a la misma vez nos dice de que vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Y esta prueba tiene un propósito. Y note que dice diversas. Las pruebas pueden venir por causa del ataque de personas, puede venir por causa de enfermedad, puede venir el mismo pecado contra nosotros, la batalla contra el pecado, puede venir en pérdida de un ser querido, puede venir en pérdida de nuestros bienes, o sea, puede venir de muchas maneras, porque dice diversas pruebas. El cristiano no lleva una vida color de rosa como estos charlatanes del evangelio de la prosperidad le prometen. No es una vida color de rosa, es una vida de pruebas. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Muchos de los llamados cristianos hoy en día, cuando viene la prueba, viene la aflicción, no saben cómo bregar con ella, se vuelven un 8. O sea, no saben bregar, no saben enfrentarlo. Y a veces algunos terminan apartándose completamente. ¿Por qué? Porque se creen que le han vendido gato por liebre, porque eso no fue lo que le prometieron. Le prometieron una vida, ven a Cristo, y tú declaras, y tú reclamas, y tú pon tu semilla de fe y todo te va a salir bien. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y vemos aquí claramente que habla de la esperanza de vida eterna que nos debe de causar alegría, pero a la misma vez reconoce que esa alegría va junto con las pruebas. Y dice diversas pruebas. Quiero leerle aquí lo que dice Richard Baxter, un puritano del siglo XVII, sobre esto. Lo estaba leyendo yo esta mañana y me llamó mucho la atención. Mire lo que dice aquí Richard Baxter. Dice: es de particular importancia no ceder a un hábito de impaciencia obstinada, aunque es un amor egoísta y aunque los pecados contra Dios y su gloria son peores, la impaciencia no puede disfrazarse como inocencia. ¿No contó con sufrir y llevar su cruz cuando se entregó a Cristo? ¿Y ahora le parece extraño? Anticipe y prepárese diariamente para cualquier prueba que Dios pueda poner en su camino. Entonces no será sorprendido ni abrumado. Prepárese para la pérdida de hijos y amigos, para la pérdida de los bienes mundanos y para la pobreza y la necesidad. Prepárese para las calumnias, los accidentes o las toxinas, junto con enfermedad, dolor y muerte. Es no estar preparado lo que hace que parezca tan insoportable. Recuerde, no es más que un cuerpo en deterioro que sufre, uno del que usted siempre ha sabido que morirá y volverá al polvo. Tremendo, eso es algo que yo sé que es más fácil leerlo que aplicárselo, pero está diciendo una gran verdad.
No importan quiénes, oigan bien, no importan quiénes son la vía de su sufrimiento. Es Dios quien lo prueba por medio de ellos. Aún las personas que nos pueden hacer la vida imposible en el trabajo, en la familia, en la misma iglesia, sí. Personas que parece que estuvieran puestas por el diablo ahí para hacerle la vida imposible a los santos, a los creyentes. Eso está bajo el control de Dios. Está bajo el control de Dios. Es lo que está diciendo aquí el hermano Richard Baxter. Y usted dirá, bueno, pero eso es Richard Baxter y Richard Baxter no es Dios ni está inspirado hablando por inspiración. Bueno, vamos a ver si lo que Richard Baxter está diciendo tiene apoyo bíblico o no. Venga conmigo a Lamentaciones, capítulo 3. Voy a leer versículos primero del 22 al 28. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Es Dios quien se lo impuso. Esto no quita la responsabilidad de las personas, los instrumentos que están siendo utilizados para hacernos daño y probarnos, pero a la misma vez no pueden hacer eso fuera de la voluntad o el decreto de Dios. Leo más adelante, versículo 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Mira la esperanza. Les leo más, versículo del 37 en adelante. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? No, esto no fue el Señor, esto fue el diablo. Es que hay gente que le dan más